Yo no dudo que en estos centros haya profesionales que sean muy competentes y que tengan toda la capacidad para sacar a los niños adelante. Era cero empática con los niños, con los papás, era muy grosera al contestar. Nosotros con Pepe no lo vivimos así porque también lo veíamos tan vulnerable que decíamos, ay, no es que el pobrecito no puede. Entonces nosotros le lavábamos las manos, nosotros le lavábamos los dientes. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este video. Muchas gracias por estar aquí acompañándonos nuevamente. Mi nombre es Umbe y yo soy mamá de Pepe. Les pido una disculpa porque durante estas semanas por carga de trabajo no había podido grabarles, pero vamos a tratar de subir este video y casi luego vamos a subir el siguiente. Yo les prometí que les iba a hablar un poco acerca de cómo fue el paso por la escuela de mi pequeño, pero antes de eso quisiera tocar otro tema. El día de hoy les voy a hablar cómo fue que seguimos trabajando la estimulación de Pepe una vez que salió de Gymboree y por qué fue que hicimos el cambio. Cuando Pepe terminó el nivel 4, que eso se los dejé en el video anterior, la dinámica de la clase de motricidad cambió un poco. Sí había circuitos donde se trabajaba la parte gruesa, pero también empezó a haber como pequeños stands donde ponían tarjetitas para ver algunos temas, por ejemplo, no sé, los animales de la granja. Y se empezaba a repetir, había animalitos como de bulto y tenía el niño que expresar la palabra, que es, o sea, como estimularlos para que empezaran a hablar. Pero bueno, esa parte con Pepe hasta la fecha nos ha costado mucho trabajo. El lenguaje fue algo que no se pudo desarrollar en Pepe por mayor estimulación que se le dio. Y sentí que en ese momento él no estaba preparado, porque aparte pues la atención de Pepe era demasiado dispersa y no nos permitía que él estuviera aprendiendo cosas. Entonces, bueno, yo en mi cabeza pensando que Pepe necesitaba otro tipo de atención, empecé a buscar dónde podía recibir terapias de lenguaje. Investigando, vi con un centro que hay aquí en México que se llama Centro de Rehabilitación e Integración Social, que sus siglas son CRIS. Es un lugar donde te hacen un estudio socioeconómico y en base a eso tú pagas las terapias de tu hijo. Digamos que son costos muy accesibles para las personas de bajos recursos y para que puedan obtener la atención que sus hijos necesitan, aunque no tengan tanta capacidad económica, por así decirlo. Aquí cabe destacar que el médico que nos daba el seguimiento de Pepe en ningún momento nos dijo que el niño necesitaba terapias. De hecho, yo le pregunté en varias ocasiones si teníamos que mandarlo a terapias de lenguaje o algo que el niño necesitara, y su respuesta siempre fue no lo necesita en este momento. Él tiene todas las condiciones a su alrededor para aprender, tiene hermanos, tiene familia, tiene estimulación por parte de ustedes y todo se va a ir dando de manera natural. Eso es lo que yo entendía que el médico quería. Y él también nos decía que ahorita en ese momento estábamos abriendo los canales de comunicación en el cerebro de Pepe y que requería que probablemente las terapias vendrían más adelante. Yo creo que sí tenía cierta razón en eso, pero también yo creo que si hubiéramos buscado las terapias adecuadas en su momento, hubiéramos tenido unos resultados distintos. No se dio así. Y como bien dicen, el hubiera no existe y bueno, pues se trabajó de otra manera. Y en ese momento yo dije, bueno, me lo voy a llevar a otro lado donde puedan darle pues las terapias pertinentes. Vimos con el CRIS y pues en general les puedo decir que nuestra experiencia al pasar por este centro no fue la mejor. Para empezar, la doctora que evaluó a Pepe, ella fue muy amable,
fue muy cordial, nos explicó muchas cosas, pero nunca nos dio tampoco un diagnóstico como tal de autismo. Ella en ningún momento nos dijo que el niño tuviera autismo. Ella se quedó con el diagnóstico que nosotros ya llevábamos de disfasia mixta y le hizo ahí unos ejercicios a Pepe, y como vio que el niño no tenía mucha respuesta porque, repito, la atención era muy dispersa, pues me dijo que de momento necesitábamos seguir con la estimulación. Me dijo, se lo voy a mandar a estimulación temprana y ya más adelante van a venir las terapias de lenguaje, porque yo necesito que el niño, si yo le digo cuál es el mango, me sepa señalar. Y él todavía no sabe, no está en esa condición. Y yo dije, bueno, pues ok, vamos a ir con la terapia de estimulación. Yo no dudo que en estos centros haya profesionales que sean muy competentes y que tengan toda la capacidad para sacar a los niños adelante. Pero en la experiencia que nosotros tuvimos, la terapeuta que nos asignaron, me da mucha pena decirlo porque era una terapeuta muy joven, era cero empática con los niños, con los papás, era muy grosera al contestarte cualquier cosa. Si tú le preguntabas algo, por ejemplo, si tú la veías en su oficina y querías ir a preguntarle algo, te decía, espérese afuera, no puede pasar, estoy ocupada y ahorita que yo me desocupe le hablo, y cosas así. Entonces era muy grosera. Yo digo, es muy válido si estás ocupada porque probablemente llenan formatos y reportes y cosas que les piden sus jefes, pero la manera en que lo dices cuenta mucho, ¿no? Y ella, la verdad, era muy grosera al contestar, no tenía empatía con nosotros, o pues así de alguna manera como si permítame o querer explicarte algo, no, era sumamente grosera. En este lugar acudían pequeños de meses de nacidos, aproximadamente año y medio, eran la mayoría. Solamente Pepe, que tenía ya más de 3 años, y otro pequeñito que en aquel momento tenía como 2 años y medio, eran los más grandes, pero todos los demás bebés eran pequeños. Como que la maestra se concentraba más en darle la terapia a esos niños, la estimulación, vaya, los ejercicios y todo. Entonces, bueno, Pepe esa parte ya la teníamos como avanzada en practicar, bueno, en trabajar su estimulación gruesa. Y pues obviamente los ejercicios los hacía rápido, incluso ya sin tanta ayuda mía, pues se cansaba, se aburría. Entonces, los días viernes nos daban hidroterapia. Quiero disculparme por mi ignorancia porque la verdad no sé la hidroterapia en qué les ayuda, pero yo sentía que Pepe no estaba avanzando nada, o sea, que no, lo que estábamos haciendo en ese centro no le estaba sirviendo para avanzar. Yo lo veía igual que siempre, no veía que el niño empezara a aprender cosas o que empezara a dar signos de avance. Yo lo veía estancado, sumamente estancado. Y luego había ocasiones en que no nos tocaba hidroterapia, pero la maestra como de que pues ahora qué les pondré, me decía a mí y a la otra mamá, ¿traen pañal acuático? No, pues que sí traemos. Ok, bueno, entonces los voy a pasar a Tina. Y pues yo sentía que nada más llevaba a mi hijo a remojarse. O sea, imagínense que las clases eran súper temprano, a las 7 de la mañana. Yo prácticamente me salía con el niño dormido porque pues me tenía que salir muy temprano de mi casa con el niño dormido en un taxi. Llegábamos allá, medio que él iba despertando, y cuando ya estábamos en la sesión, la maestra nos decía, váyanse a la tina, y nos mandaba a la tina y ahí nos dejaba pues prácticamente toda la hora. Después ya iba y nos apagaba las tinas y sacábamos a los niños, los vestíamos y era todo. Entonces yo no estaba viendo un avance significativo y yo sentía que la maestra hacía esto como para quitarse de encima a los más grandes y trabajar solo con los pequeñitos. En algunas ocasiones sí nos llegó a llevar a una sala más amplia donde les puso algunos circuitos, pero fue como un par de veces. Las otras ocasiones fue estar ahí en la sala, medio que seguir los ejercicios de los otros, porque pues ya nuestros hijos iban más adelantados. La sala era muy pequeñita y había como unos 15, 20 niños, la verdad no me acuerdo muy bien, pero sí,
por lo menos eran 15. Y de ahí, el ambiente era muy pesado porque estábamos todos apretados, ahí chocábamos unos con otros, no cabíamos, la maestra no nos hacía caso a nosotros, a los más grandecitos, y pues no, o sea, era todo un caos la clase de estimulación, y sinceramente yo no vi avances en Pepe en ese sentido. Entonces ya decidí, después de un tiempo que estuvimos probando en este centro, sacarlo, porque yo dije, pues creo que tiene mayor estimulación en casa con nosotros, que lo poníamos que armar un rompecabezas, obviamente con ayuda, porque él no podía, de verdad, estaba muy atrasado en el área cognitiva, y un poquito que a meter palitos en un orificio. Yo le hice que un botecito para meter palitos, por aquí les voy a poner el video. Pues le compraba que la escobita para enseñarlo a barrer, pero pues medio que me hacía caso, en fin, ¿no? Pero, o sea, nos estaba faltando una parte que fue muy importante y que después, afortunadamente, dimos con esa parte, pero siento que debimos de haber llegado a ese tipo de terapias desde antes. Eso ya se los voy a platicar después, cómo fue que llegamos y por qué. Pero en ese momento yo no sabía por dónde ir, sentía que ya no estaba avanzando con el niño, y empecé a desesperarme, y de alguna manera pues yo lo trabajaba en casa lo más que podía. Mis hijos también, cuando hacíamos cosas en la cocina, que íbamos a hacer pastelitos o que galletas, y ahí lo teníamos, tratando de elaborar cosas. Yo creo que ya hubo un poquito más de estimulación cuando entró a la escuela, pero después de esta parte del CRIS, lo metí al taekwondo, que también pues es muy importante porque había movimiento, corría, un poco de que hacía caso, medio que trataba de imitar, pero sí estaba muy difícil porque a Pepe le faltaba una parte muy importante, que era los ejercicios de atención, el poder trabajar su atención. Esa parte fue la que no estábamos atendiendo y que era muy necesaria para que él fuera avanzando. Entonces, bueno, lo tuve como un par de meses o algo así en el taekwondo, pero desafortunadamente de ahí vino la pandemia. Tuvimos que dejar las clases, nos encerraron a todos en nuestras casas, y pues seguimos con él trabajando lo que se podía, lo que no se podía, y posteriormente pues ya vino la parte de la escuela, que ahora sí, estas se las voy a dejar en el siguiente video. Antes de terminar, me gustaría dejarles como una información muy importante, que la estimulación temprana en los niños sí debe ser fundamental. Lo que estoy investigando, la estimulación temprana surgió como una necesidad de apoyar a los niños que tenían algún problema a nivel cerebral o algún desarrollo, algún trastorno del desarrollo, algún desfase en el aprendizaje. Surgió como esa necesidad. Sin embargo, con el tiempo se fue expandiendo y se fue implementando en niños también neurotípicos. Y vamos, esto quiero que se entienda, porque fue lo que estuve yo investigando, que no es para hacerlos super genios y que ya con esto van a tener un cerebro súper desarrollado. No, la estimulación temprana lo que les ayuda a los niños es a poderse desenvolver adecuadamente, ir logrando cosas que tienen que aprender en los tiempos adecuados, que a lo mejor a los 9 años no les estemos dando de comer en la boca cuando ellos ya pueden hacerlo solos, que sepan vestirse a determinada edad, hacer muchas cosas de manera que puedan ser independientes en casa y en cualquier lugar. Entonces la estimulación temprana nos ayuda mucho con esa parte, que nuestros hijos se desenvuelvan por sí mismos. Investigando me encontré un video increíble, muy bueno, de una psicóloga que se dedica a esto de la estimulación en los niños, y que además nos habla de esta parte, ¿no? De que pues a qué edad que agarren la cuchara, que se vistan, que ayuden a tender su cama, que todo esto que es muy importante. Y quiero decirles que nosotros con Pepe no lo vivimos así.
porque también lo veíamos tan vulnerable que decíamos, ay, no es que el pobrecito no puede. Entonces nosotros le lavábamos las manos, nosotros le lavábamos los dientes, todo ese tipo de cosas, pero eso ya se los voy a platicar después. ¿Cómo fue que yo abrí esa parte de decir, lo estoy haciendo mal, porque es un error de mi parte el no permitir que el niño se vaya desarrollando, que se vaya desenvolviendo? Entonces fue cuando dije, ay, no lo estoy haciendo correctamente, y eso vino más adelante. Pero bueno, en el próximo video ahora sí les vamos a platicar cómo fue que Pepe incursionó en la escuela y cuáles fueron las acciones que debimos de tomar antes de que entrara a la escuela. Bueno, o sea, nos quedan muchas cosas por compartir con ustedes. Lo vamos a seguir haciendo en los siguientes videos. Les agradezco muchísimo por estar aquí, por acompañarnos hasta este punto. Y de verdad, mi intención al compartir toda esta experiencia es porque quiero de alguna manera ayudarles a que su camino sea más fácil. Como verán aquí, nosotros estábamos atorados en este punto y no sabíamos cómo seguir. Sentíamos que el niño no estaba avanzando y no sabíamos a dónde acudir, ¿no? Después afortunadamente encontramos el camino, pero siento que debimos de haberlo encontrado desde ese momento. Probablemente Pepe hubiera desarrollado más habilidades a tiempo, probablemente hubiera podido desarrollar el lenguaje. Eso, bueno, no lo sabemos, pero vaya, quizá nos hubiera servido tener toda esta información desde el primer momento que supimos que nuestro hijo tenía autismo. Entonces, bueno, pues muchas gracias, nos vemos en el siguiente video, que tengan un bonito día. Hola, regresé solo para decirles que aquí en la cajita de descripción del video les voy a dejar este video con la psicóloga donde nos explica cómo estimular a nuestros hijos de manera adecuada en los tiempos correctos, y es para niños tanto que tienen problemas en el desarrollo como para los niños neurotípicos. Así que me pareció una información muy valiosa y se las voy a dejar en la cajita de descripción. Nos vemos.